Bien, jóvenes, bienvenidos a la Academia Universal A1. Vamos hoy día a hablar entonces acerca del esclavismo en Oriente, específicamente de dos importantes culturas, que es la de Mesopotamia y el Antiguo Egipto. ¿De acuerdo? Bien. Primero quisiera yo, en todo caso, preguntarles qué entienden ustedes por esclavismo. A ver, ¿cuál crees que hay ahí la relación que existe, ¿no? Por ejemplo, durante la prehistoria o de la comunidad primitiva, habían dos grupos antagónicos, ¿no? Los seres humanos, por un lado, y la naturaleza. Ahora la contradicción durante el esclavismo es el esclavista y el esclavo propiamente dicho. Va a haber acá una relación entre ambos. Pero como les mencioné, ¿qué entendemos por esclavismo, chicos? Y cuando hablamos de esclavismo oriental nos estamos refiriendo pues a aquellas culturas que se desarrollan en la zona oriental, el caso de Mesopotamia, Egipto, la India, China, etcétera, ¿verdad? Muy bien. En todo caso, me gustaría pues mencionarles pues de que cuando hablamos de esclavismo, estamos hablando pues de un sistema económico y social que se basa pues en la propiedad privada, ¿correcto? Y de lo que nosotros llamamos medios de producción, que ya en su momento también les expliqué, ¿no? En este caso, cuando hablo de medios, me refiero pues de las tierras, de las herramientas que se utilizaban en esa época y de los esclavos. Entonces, el esclavismo vendría a ser pues en este caso una forma de explotación que se da eh, del hombre por el hombre, ¿no? Así básicamente lo vamos a conocer. Es un sistema donde un grupo de personas son tratados pues como mercancías. Los esclavos en este caso solo obtienen de lo producido y lo necesario para poder sobrevivir, ¿no? Y seguir produciendo. Ahora, también quiero aclarar aquí, jóvenes, que el esclavismo pues no vino aquí de manera abrupta, es decir, no vino en este caso de golpe. Esto fue gradualmente. Es un periodo donde poco a poco fue reemplazando la comunidad primitiva, ¿correcto? E incluso llegó a convivir con ella por un buen tiempo. Entonces, y aquí van a surgir pues las primeras grandes sociedades esclavistas, como es el caso de Egipto, Mesopotamia, China, India, Creta, en fin. Ahora, profesor, ¿cuáles deberían ser o cuáles son las características del esclavismo? Seguramente ustedes me dirán. Bueno, es un sistema, para empezar, o este sistema fue protegido por el Estado, un Estado esclavista, obviamente, a través de leyes muy, pero muy fuertes, severas, ¿no? La religión también fue otra institución que protege el sistema esclavista y a las milicias, para empezar, ¿no? Entonces, hablamos de leyes, religión y la fuerza militar. Estas tres instituciones son las que van a proteger el esclavismo, ¿correcto? ¿Y los esclavos quiénes son, profesor? Bueno, los esclavos son, en este caso, son propiedad de personas libres. En este caso, en un inicio del esclavismo oriental, estas personas van a pertenecer al Estado. Por eso se llama esclavismo oriental. Son los inicios de este nuevo sistema que va a reemplazar a la comunidad primitiva. Más adelante ya hablaremos sobre el esclavismo clásico, que es Grecia y Roma. Lo van a llamar así porque aquí el esclavismo llega pues a su máximo esplendor y también su decadencia. Otro aspecto importante o una característica del esclavismo, jóvenes, vendría a ser que el esclavo pues está obligado a realizar trabajos forzosos. No es dueño o sea, solamente es dueño, pero de su propia fuerza de trabajo, nada más, ¿no? O en este caso ni siquiera eso, ¿no? No es dueño de su fuerza de trabajo porque no recibe una compensación por ella y prácticamente de su propia vida tampoco, no tiene esa característica. Es decir, el esclavo no es dueño de nada, está ahí para cumplir una determinada función porque otras personas los obligan, ¿no? Profesor, ¿y cómo conseguían el Estado esclavos, ¿no?
Bueno, los esclavos son en este caso jóvenes adquiridos a través de las guerras de expansión que se dan en esa época, ¿no? O que son comprados en los distintos mercados. También se desarrolló o también se pudo esclavizar a aquellas personas que no pagaban sus deudas, por ejemplo. Pero principalmente era por las guerras, ¿sí? Vamos entonces acá a continuar con la diapositiva, un ratito. Ahí está. ¿Cuál es, profesor, el objetivo que hoy vamos a conocer? Bueno, ¿qué vamos a desarrollar? Bueno, entender, ¿no?, la explotación esclavista como base, pues, del surgimiento de las grandes civilizaciones antiguas que se desarrollaron principalmente en Oriente. Comprender, pues, la importancia de los aportes culturales tanto de Mesopotamia como el antiguo Egipto, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy dando una definición de lo que es el esclavismo, ¿no? Como les mencioné, que era un sistema en el cual un sector de personas o grupo de personas se apropia de las tierras, se apropia de las herramientas y luego esclaviza a las demás personas. ¿Y qué instituciones toman en cuenta para controlar a la población? Obviamente estamos hablando de la religión, de las leyes y de la fuerza militar, ¿correcto? Eso es básicamente lo que hoy día estamos comprendiendo de cómo surgió el esclavismo. Y todo esto empieza pues con el surgimiento de la propiedad privada. Eso permitió pues el surgimiento de las clases sociales. Y a su vez, estas clases sociales, estamos hablando de una clase dominante y una clase dominada. Y ahí empieza pues o aparecen estas grandes sociedades con esas características. Vamos a empezar a hablar acerca de Mesopotamia, jóvenes. Ahí está. Miren, observen la imagen que tienen ahí presente, ¿no? Vean ahí, son ciudades muy bien organizadas y claramente se están dedicando a varias actividades. ¿Qué actividades, por ejemplo, pueden ustedes apreciar ahí? ¿Qué actividades creen que se estén desarrollando estas personas? A ver, coméntenme. La pesca. La Arado de la pesca, tierra. el arado de la tierra, la agricultura, ¿no? Estamos hablando pues de agricultura, ganadería, pesca, entre otras actividades que La también se cosecha. están desarrollando. Correcto, ¿no? Entonces, y estamos viendo pues que son ciudades bien organizadas, ¿verdad? Cada uno pues hay un establecimiento, tienen un patio, un lugar donde poder También que se dormir. apoyan. Correcto, muy bien, excelente. Entonces, ahí están viendo algunos aspectos cotidianos, ¿no?, de esta importante cultura. Profesor, ¿y dónde se desarrolló Mesopotamia? ¿Qué significa Mesopotamia? Bueno, Meso es el centro medio, Potamia, entre ríos, es decir, es el lugar entre dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? El Tigris y el Éufrates. Justamente vamos a ver aquí en la siguiente diapositiva, como ustedes pueden apreciar, vamos hoy día a hablar un poco acerca sobre la ubicación geográfica, que es muy importante porque seguramente nos van a preguntar en cualquier examen de admisión. En este caso, pues, como mencioné, la palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos. Es un término que acuñaron los griegos cuando llegaron a conocer estas tierras. ¿Y por qué, profesor? Porque esta región está ubicada entre dos ríos. Ahí, fíjense bien ahí, entre el río Tigris y el río Éufrates. Y van ustedes a apreciar que existen dos grandes zonas. La llamada Baja Mesopotamia, que está obviamente en el sur, ¿correcto? También llamado Caldea. Y vemos también una que está al norte, llamada Alta Mesopotamia, también conocida como Asiria. Actualmente, jóvenes, este territorio pertenece a un país llamado Irak, ¿correcto? Irak. Profesor, ¿y a qué se dedicaba mayormente esta cultura? Bueno, ahí puedes tú apreciar básicamente a qué se dedicaban, ¿verdad? A la agricultura, principalmente. Por ejemplo, ¿qué cultivaban? Trigo, cebada. ¿Qué técnicas utilizaban para poder controlar o irrigar estos campos? Utilizaban pues canales de regadío, era una técnica hidráulica, ¿no? Y también se dedicaban a todo lo que es al comercio.
un comercio obviamente que se da obviamente entre estas ciudades. En cuanto a la ganadería, criaban pues a estos animales, cabras, aves, etcétera. Entonces, estamos viendo de sociedades que tienen una actividad económica muy compleja y una organización también muy estructurada. Entonces, estamos siendo testigos de las grandes civilizaciones de la antigüedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso básicamente es lo que hoy día hemos conocido acerca de Mesopotamia. ¿Qué más vamos a ver, profesor? Vamos a hablar ahora acerca de la sociedad, ¿no? Aquí, como puedes apreciar, hay una clase dominante y una clase dominada, ¿de acuerdo? Cuando nos referimos, jóvenes, a clases dominantes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquellas sociedades que tienen beneficios, privilegios o las que no tienen ninguna de ellas. ¿Qué dicen ustedes? Las Sí, sociedades privilegios. dominantes tienen privilegios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué privilegios tenían? Podían tener tierras, podían obtener poder, poder político. Y en este caso, ¿quiénes los que ostentaban el poder político, jóvenes? Los sacerdotes, ¿no? ¿Y dónde ellos residían? En esos templos inmensos, esos palacios llamados sigurats. Eran grandes propietarios de tierras y amasaban fortuna a través del comercio. Muy importante, ¿no? Profesor, ¿y cuál era el poder que tenían ellos? ¿Cuál era su principal aporte? Bueno, ellos tenían un conocimiento importante de la astronomía. Conocían obviamente la posición de las estrellas, de los astros, en función al ciclo agrícola. ¿Se acuerdan que les comenté en un momento acerca de que ellos tenían ese conocimiento guardado y que no lo difundían hacia los demás? Y entonces las personas pensaban que ellos eran especiales, eran los representantes de los dioses, al tener obviamente esa capacidad de poder predecir lo que puede venir, lluvias, inundaciones, sequías, en qué momento hay que cosechar, en qué momento hay que sembrar, etcétera, etcétera. Pero no, ellos no tenían nada de divino ni de excepcional, solamente conocían, tenían la ciencia de su lado. Una ciencia empírica, obviamente, ¿no? Una ciencia, obviamente, basada en la experiencia, que ellos van a ir desarrollando poco a poco. Y luego tenemos, pues, a los sectores dominados, empezando en este caso, pues, por los artesanos, los campesinos, los jornaleros. Y por último, pues, en la última estructura de la sociedad están los esclavos, que mayormente, pues, ¿de dónde son conseguidos? Por las guerras, ¿sí o no? Por las guerras. Pero también les mencioné por deudas, entre otros, ¿no? Entonces, la mayoría de los esclavos eran pues, prisioneros de guerra. Por eso era muy importante que los conflictos que se daban tenían que continuar, ya que esa era la manera pues, de obtener más esclavos y hacerlos trabajar. Eran tiempos donde el Estado pues, era dueño absoluto de las personas. No se olviden de ello. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar aquí. Si hay alguna pregunta, por favor, levanten la manito o pueden interrumpir, no hay problema, ¿ya, chicos? No se preocupe por ese aspecto. Para un ratito, ya está, continuamos. Ya. Vamos a ver acá algunos aspectos importantes de Mesopotamia. Observen ahí. Ahí está el arte de Mesopotamia, ¿no? La figura que ustedes ven ahí, que dice escultura, es de un sumo sacerdote llamado Patesí. ¿De acuerdo? Patesí. No olvidarse, Patesí, ¿correcto? El Patesí pues era el sumo sacerdote, ¿correcto? El sumo sacerdote. ¿Y cuál es la función, profesor, del Patesí? Bueno, la función del Patesí pues es obviamente de controlar a través del conocimiento de la astronomía a la población. Hay que recordar pues que de los que vivían en Mesopotamia eran ciudades-estado cada uno de manera independiente. Eran personas que tenían un gran poder basada en la religión y que también tenían un ejército que los protegía, ¿correcto? Entonces no te vayas a olvidar ahí, él es el Patesí, ¿de acuerdo? Patesí, muy bien. Luego también tenemos acá otra figura
Ellos también se dedicaban pues al alto relieve. Ellos eran expertos en ese tipo de arte, como lo que puedes apreciar ahí. Eran obviamente cazadores, obviamente no cazadores recolectores como en tiempos de la comunidad primitiva, ¿no? Obviamente eran cazadores especializados, muchos de ellos pues ya soldados. Ahí si te das cuenta, vemos a un soldado y ¿con quién está peleando, chicos? A ver, cuéntame, ¿qué animales ves ahí en la imagen? Un león, ¿no? Claro. ¿Qué, profesor? ¿Los soldados entrenaban con leones? Sí, jóvenes. Los soldados entrenaban con leones. ¿Puedes creer eso? Mm, Imagínate. Ellos entrenaban con leones. Y en la parte extrema, de tu lado derecho, en este caso, vemos ahí un palacio, a la cual pues se llama Sigurats. Pregunta, chicos, ¿qué tipo de forma tiene este palacio? ¿Cuadrada o rectangular o triangular? ¿Qué dicen ustedes? Triangular, profesor. Triangular, ¿no? Entonces no te olvides, ¿ah? Muy bien, gracias. No te olvides, triangular. Era un sigurat. Y el sigurat era un palacio donde ¿quién habitaba en ese sigurat? El sumo sacerdote llamado Patesi. ¿De acuerdo? Por ahí también mi profesor, se llamaba Ensi, ya, correcto. Ensi o Patesi es el mismo. Solamente que en tiempos de guerra eh, tomaba ese nombre, ¿no? ¿De acuerdo? Pero se llama, repito, Ensi o Patesi, ¿correcto? Que era el sumo sacerdote. ¿Y cuál era su gran contribución? Pues el hecho de conocer o tener un conocimiento de la astronomía, ¿no? Y gracias a ese conocimiento podían, repito, predecir el ciclo agrícola, ¿no? Que es la siembra y la cosecha. Muy bien. Ese es el Sigurat. No te olvides olvidar que es muy importante, que nos va a venir en el examen seguramente. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Aquí, por ejemplo, vemos sin duda una de las más importantes esculturas de Mesopotamia, ¿no? Los famosos toros alados. De hecho, pues, como menciona ahí, son una expresión artística que se desarrolló ya durante el Imperio Asirio. ¿Qué, profesor? En Mesopotamia es una cultura, ya. Mesopotamia es el territorio. Dentro de ese territorio se desarrollaron varias culturas. Los sumerios, los acadios, los babilonios, los asirios, entre otros. Que eso ya hablaremos cuando nos toque hablar sobre el proceso histórico. Pero recuerda estos tipos de relieves muy importantes que de hecho representan sin duda un gran desarrollo del arte durante de estas importantes culturas que se desarrollaron en Mesopotamia, en especial del Imperio Asirio, como tú puedes ver ahí en tu imagen, ¿no? Ahí presente, en tu pantalla, perdón. Esto también es muy importante, chicos. Uno de los grandes aportes de la cultura de Mesopotamia es la escritura, a la cual pues se va a llamar escritura cuneiforme. Profesor, ¿y por qué se llama cuneiforme? Por la forma que tienen ese tipo de escritura, como si fuesen unas cuñas, que fueron hechas obviamente con un cincel de cobre sobre una tableta de arcilla. Profesor, pero no parecen escritura. Claro, lo que pasa es que los inicios de nuestra escritura eran mayormente ideográficas y luego simbólicas. La escritura que hoy en día manejamos es una escritura alfabética, ¿correcto? Es totalmente distinto. Ha habido un proceso, un desarrollo, obviamente, en nuestra escritura. Y bueno, gracias a la escritura se sabe bastante de las culturas que habitaron en esa zona de Mesopotamia. Ahí en esa tablilla de arcilla se hicieron grandes poemas, como una de las más renombradas es la de Gilgamesh, que se sabe que, pues, que tiene más de 3.500 años aproximadamente. Profe, ¿de qué trata la obra de Gilgamesh? Bueno, seguramente en literatura antigua sabrás pues que el poema de Gilgamesh trata pues acerca de un gran diluvio que se viene y que Gilgamesh pues tiene que construir un gran arca para poder salvarse y, y poder pues continuar con su vida junto a su familia. Profe, pero eso me suena más al tema del arca de Noé. Correcto.
Pero miren, la historia del Arca Noé que está en el Antiguo Testamento tiene 1500 años. Entonces, yo pongo en la balanza, ¿qué es más antiguo? ¿1500 años antes de nuestra era o 3500 años antes de nuestra era? ¿Cuál es más antiguo, chicos? ¿1500 o 3500? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es más antiguo? ¿3000 o 1000? 3500, profesor. 3000, ¿no? Entonces quiere decir, muy bien. Eso quiere decir que Gilgamesh pues es mucho más antiguo que la que se escribió en el Antiguo Testamento y es muy posible que los hebreos hayan recopilado mucha de esa información y lo hayan adaptado a su propia historia. Entonces, ese es, digamos, un aporte del poema de Gilgamesh. Pero obviamente la escritura se utilizó mayormente como una forma de registros para poder realizar las transacciones económicas. Recuerden que una de las principales actividades, aparte de la agricultura y ganadería, de las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia, va a ser sin duda el comercio. ¿Ya? No te vayas a olvidar el comercio, que es fundamental. Muy bien. Entonces, ahí vemos también otros grandes aportes de las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia. Aquí, por ejemplo, vemos algunas otras imágenes. Por ejemplo, uno de los aportes también de los de Mesopotamia es sin duda el uso de las matemáticas. Ellos, por ejemplo, utilizaron mayormente el sistema sexagesimal, ¿no? También el duodecimal y decimal, ¿no? Claro que sus operaciones obviamente eran básicas, sin duda, no son las operaciones que hoy en día conocemos, por ejemplo, pero que les ayudó bastante para poder, digamos, construir sus palacios, sus templos. Como les mencioné en un momento, el origen de las matemáticas está pues en función a la construcción de estas grandes edificaciones, que era pues una forma de control social, ¿no? Ellos, por ejemplo, llegaron a conocer pues la circunferencia total. ¿Cuánto es la circunferencia? Tú que sabes bastante de geometría, ¿cómo se llama? ¿Cuánto es la circunferencia total? 360 grados, ¿verdad? Claro. Llegaron también a llegar a conocer pues la potenciación, los teoremas de acuerdo a cada área que se desarrollase. Incluso llegaron a conocer pues hasta 5 planetas, chicos. Llegaron a conocer pues las estrellas, utilizaron un calendario lunar de 360 días, ¿de acuerdo? Miren, algo interesante, profe, ¿cuáles son esos 5 planetas? Pues tiene que ver mucho con los planetas que hoy en día representan los días de la semana. Hablamos pues de Marte, hablamos de Mercurio, Júpiter, Saturno, ¿correcto? Y sin duda, pues, el Sol. Por ejemplo, a ver, ustedes que dominan, y ellos y adoran bastante, obviamente, a cada uno de esos planetas. Por ejemplo, tú que dominas bastante en inglés, ¿cómo se dice, por ejemplo, miércoles, chicos? O sábado, por ejemplo, ahí está. Sábado, a ver, sábado en inglés. Sábado. Sábado, a ver, sábado. Saturday, ¿no? Sí, Saturday. Ya, claro. ¿Y qué significa Saturday? Día de Saturno, ¿no? Por ejemplo, jueves. A ver, jueves en inglés. Wednesday. Claro, ¿no? ¿Y eso qué significa? Día de Júpiter, ¿no? Claro, entonces ahí, por ejemplo, eh, la cultura de Mesopotamia ha tenido una gran influencia en nosotros, ha sido un gran legado. Y también pues en el sistema sexagesimal, ¿no? De 6, de 12, en fin, múltiplos de 6. ¿Qué, profesor? ¿Me quiere decir que ellos son los pioneros de las matemáticas que hoy conocemos? Sí, correcto. Solamente que nuestras matemáticas han sido más perfeccionadas con el paso del tiempo, sobre todo por el aporte de los griegos. Pero ellos fueron los iniciadores, junto con los egipcios. Muy bien, vamos a continuar. Aquí están pues las principales deidades de las culturas que se ubicaron en Mesopotamia, que son politeístas, chicos, que adoraban pues a diversos dioses, ¿no?
Y muchos de ellos se manejaban en triadas, o sea, de tres en tres, ¿no? Entre las más importantes, sin duda, pues está Ishtar, ¿no? Está la diosa Sin, Shamash, la diosa Nu, está pues Emil, Enki, Marduk también fue un importante dios en los tiempos de la Nueva Babilonia. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de uno de los más importantes emperadores, Hammurabi, que ordenó pues adorar a un dios llamado Marduk, y que obviamente este dios estaba asociado a qué planeta? A Júpiter, claro. Recuerden pues que Júpiter es el planeta más grande que hay en el sistema solar, y que obviamente muchas de estas culturas relacionaban a este planeta con su principal deidad, como es el caso pues de los griegos, ¿no? ¿Quién es el más importante dios de los griegos? El más grande de todos. A ver, ustedes conocen Zeus. bastante. Zeus, ¿no? Muy bien, Zeus, correcto. Que luego los romanos van a llamar pues Júpiter. Claro, muy bien, perfecto. Miren, esto es muy importante también mencionarlo. ¿Se acuerdan que les había comentado acerca de las leyes, las normas que justificaban el esclavismo? Pues ahí está, el Código de Hammurabi. Es un conjunto de leyes o normas que claramente defendían el esclavismo, defendían la propiedad privada, defendían a los grupos de poder, y que cualquiera que se atreva a desobedecer, pues iba a ser castigado tremendamente. Hay que recordar pues que el código de Hammurabi también es conocido como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Este conjunto de leyes más o menos cuenta con más de 282 artículos. ¿Y mayormente de qué hablan, profesor? Propiedad privada, el comercio y la familia, ¿no? Que obviamente hablamos pues tema de la herencia también, obviamente, ¿no? Y bueno, en este código de Hammurabi dividía pues a los seres humanos o a las personas en tres grandes categorías, ¿no? Los nobles, que tenían todos los privilegios y beneficios. Hablaba también pues, o mencionaba a los campesinos, que claramente no tienen ningún beneficio alguno. Su único consuelo es que eran hombres libres. Y por último, el de los esclavos, que eran vendidos y comprados como si fueran mercancías. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, ahí claramente también vemos en estas leyes o normas que no había pues justicia, no había equidad. Por ejemplo, un delito que se podía dar era la sentencia distinta a aquel que era un hombre libre o aquel que era un esclavo. Es decir, cometer un mismo delito, por ejemplo, el castigo podía variar. Si, si el delito era hecho por un hombre libre o un hombre poderoso, pues se le castigaba pagando un monto, pagando algún tipo bueno, su castigo era netamente económico. En cambio, si el delito lo cometió un esclavo, lo podía pagar incluso con su vida. Ahí vemos pues las claras diferencias que hay obviamente entre los sectores poderosos y los sectores totalmente desprotegidos. Claro que en la actualidad esas cosas no cambian mucho en realidad, ¿no? Aún todavía se ve mucha injusticia y no todos logran tener pues, los beneficios como corresponde, porque lamentablemente la condición económica y social todavía es latente en muchos países, sobre todo el tercer mundo. Muy bien, vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, vemos, voy a leerles acá, por ejemplo, ¿no? Una recopilación de Hammurabi, ¿no? Sobre el tema de la propiedad, dice, ¿no? Sobre propiedad de las tierras y ganado, castigos a los delincuentes, se permitía pues que un varón tenga hijos con mujeres fuera de su matrimonio, pero la mujer, esposa, era considerada solo como madre.
se estipulaba pues las transacciones económicas, se regulaba el desempeño de los esclavos. O sea, todo eso son algunas recomendaciones hechas por Hammurabi, pero que obviamente benefician a los sectores poderosos y más bien perjudica a los sectores populares. Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre su proceso histórico, ¿ya, chicos? Vamos a ver acá, ahí está, el proceso histórico. Como yo les mencioné, Mesopotamia es un lugar donde ahí se van a desarrollar importantes culturas. Una de ellas, sin duda, es la considerada o llamada así sumerias, los sumerios. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y qué características tienen esta cultura? A ver, bueno, los sumerios son un grupo de personas que van a concentrarse en lo que es la Baja Mesopotamia, una zona altamente productiva, y tiene más o menos un aproximado de que llegaron aquí a esas tierras algo del cuarto milenio, ¿no? 3.600 años antes de nuestra era. Es importante mencionar, chicos, que eran ciudades-estado, es decir, ciudades independientes, cada uno con un gobierno propio, liderado por un ensi o patesí, como te había mencionado en su momento. Entre las principales ciudades que destacan estaba pues la ciudad de Uruk, Lagash, Nippur, Kish, entre otros. Es más, en una de estas ciudades va a aparecer un personaje muy famoso que lo vamos a tener siempre en la Biblia, chicos. Justamente este personaje quiso imponer el monoteísmo, pero no va a poder realizarlo y va a tener que emigrar hasta llegar pues a las tierras del Canaán. ¿De quién nos estamos refiriendo, profesor? De Abraham. Abraham vivió pues en una de estas ciudades para luego pues fundar el monoteísmo, ¿no? Que va a ser muy conocido, que con el tiempo se llamará pues el judaísmo, y que del judaísmo se desprende otra religión muy importante que es el cristianismo, ¿no? Muy bien. ¿Ellos a qué se dedicaban, profesor? Se dedicaban pues al comercio. E incluso ellos llegaron a tratar de competir entre ellas y producto como consecuencia de esa competencia también se peleaban entre ellas, ¿no? Habían guerras también. Entre los principales aportes de los sumerios está pues el uso del arado, llegaron a usar llegaron a conocer y usar la rueda, y también pues todo lo que concierne al zodiaco, ya que ellos también pues desarrollaron el calendario lunar, ¿no? En 12 meses. Y como mencioné hace poco, ellos utilizaban pues el sistema de numeración sexagesimal. Y ahí, en ese tiempo, se desarrolla la escritura, o en este caso el poema de Gilgamesh, que ya obviamente aquí conocían una escritura en la cual utilizaban el ladrillo para poder desarrollarlo, o para poder, en este caso, realizar su escritura, ¿no? En la tablilla de arcilla. Así que recuerden que el poema de Gilgamesh es una narración épica, ¿de acuerdo? Que de hecho pues tiene mucha de similitud con los relatos bíblicos del Arca de Noé, que claramente pues sin duda es el más antiguo, es sin duda el poema de Gilgamesh, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, alrededor pues del año 2300 aproximadamente, surgen los acadios, o llegan los acadios a estas tierras, y van a ser pues, en este caso, van a controlar, van a en, someter a los sumerios. Y algo importante de los acadios, chicos, es que se da el primer imperio esclavista, anótalo eso, importante, el primer imperio esclavista de la historia, los acadios, que controlan a las ciudades-estado, y que de hecho van a también someter, no solamente someter a la población, sino asimilar su cultura, ¿no? Los acadios. Esta conquista va a ser liderada por el rey Sargón, que inicia pues una campaña militar donde los somete a los asirios, perdón, a los sumerios, y como te vuelvo a mencionar, el imperio acadio es considerado pues como el primer imperio esclavista de la historia, ¿de acuerdo? ¿Dónde fija su capital? En Akkad, ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, importante, siempre mencionar. Bueno, el imperio acadio pues llegó a su fin
debido pues a las constantes rebeliones de los sumerios y la invasión de pueblos foráneos, pueblos extranjeros. Entre ellos, pues, este grupo de personas que vienen de las altas montañas llamados los gutis. Y bueno, la caída del imperio acadio dio paso pues a un renacimiento de los sumerios, es decir, que nuevamente las ciudades-estados estén libres. Pero no va a ser por mucho tiempo, jóvenes, como van a ver acá más adelante. ¿Por qué? Porque luego otro grupo de personas van a llegar a Mesopotamia y van a conquistar pues a todos los pueblos, no solamente del sur, sino también del norte. Hablamos pues del imperio babilonio. Profesor, retrocédalo un ratito, por favor. Claro que sí. Vamos a ver acá. Un momento. ¿Este de aquí? Sí, ese. Ya, perfecto. Perfecto. No se preocupe. Ahí está. Ahí estamos hablando, ¿no? El imperio acadio. ¿Y qué pueblos conquistó? Obviamente todos los pueblos del sur de Mesopotamia. Es el primero pues que va a unir los pueblos de la Baja Mesopotamia. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Continuamos ahora sí, ¿no? ¿Me avisan? A ver. Sí, profesor, gracias. No se preocupe, muy bien. Ahí está. El imperio babilonio. Los babilonios más o menos llegaron a estas tierras casi también alrededor del año 1000, 1100. Se sabe que los babilonios son llamados amorreos, los amorreos, ¿de acuerdo? Y fundan pues el imperio babilónico. Ahora, de todos los gobernantes, el más destacado va a ser Hammurabi. Recuerden que Hammurabi, no solamente por el código que va a imponer, sino porque además él une la alta y la baja Mesopotamia. E impuso pues al dios Marduk como la deidad más importante. Entonces, este emperador estableció pues el famoso código de Hammurabi, que ya en su momento lo expliqué, y que es también conocido como la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, a la muerte de Hammurabi, chicos, el imperio pues empezó a decaer. Se produce pues la invasión de otros pueblos, como el caso de los casitas, de los hititas, quienes tenían una gran ventaja sobre los amorreos. ¿Por qué, profesor? Porque ellos emplearon armas más sofisticadas, como es el caso del hierro, por ejemplo. Los que introducen el hierro a Mesopotamia van a ser los casitas, principalmente. Pero también, aparte del hierro, ellos utilizaron el uso del carro y del caballo para sus enfrentamientos militares con otros pueblos. Entonces los casitas llegaron en un primer momento con sus carros de guerra, con sus armas forjadas de hierro. A esta invasión llegaron luego los hititas, que también emplean obviamente armas de hierro sofisticado. Y Mesopotamia pues va a ser dividida pues en pequeños reinos, ¿no? Porque el imperio babilonio se extingue. Lo curioso es que el empleo de estas nuevas armas sofisticadas va a ser asimilado por otros pueblos del norte, como es el caso de los asirios. Y alrededor del año 1400, antes de nuestra era, vamos a ver acá, los asirios conquistan no solamente toda Mesopotamia, chicos, sino que además van a expandirse a otras tierras, a otras regiones, llegando incluso a tomar control de Egipto. Imagínate, ¿no? Entonces, sin duda, pues el imperio asirio fue el más grande de todas las culturas que se desarrollaron en la antigua Mesopotamia, ¿ya? El imperio asirio. ¿De acuerdo? Muy bien. Y su capital, profesor, va a ser Asur. Aquí el que más destaca, sin duda, va a ser el emperador Sargón II, que consiguió pues unificar toda Mesopotamia y parte del antiguo Egipto bajo el control de los asirios. Posteriormente, otro emperador, Sennacherib, va a trasladar la capital del imperio a Nínive, ¿no? Entonces, Asur va a ser reemplazada por Nínive.
Profesor, ¿y quién va a ser el emperador que logró la mayor expansión? Se pregunta clave, chicos. Esas son las fijas. Bueno, en este caso, pues el emperador que logró la mayor expansión del imperio asirio va a ser pues Asurbanipal, ¿correcto? Que consolida pues sus dominios sobre Siria, Fenicia, Palestina e incluso pues parte de Egipto. Con él pues se logra la mayor expansión territorial en Mesopotamia. Y otro aporte de Asurbanipal es que mandó a construir la gran biblioteca de Nínive, obviamente hecha de tablilla de arcilla. ¿Mm? Muy bien. Otro dato importante sobre los asirios es que ellos crearon un poderoso ejército e incluso impusieron crueles métodos de terror contra sus enemigos. Era una máquina de guerra impresionante en el caso de los asirios. Pero pese a ello, eh, sus enemigos, en este caso los caldeos o llamados babilonios, con el apoyo de los medos, van a ocasionar el decaimiento del imperio asirio. Tanto los medos como los babilonios juntan sus fuerzas o unen sus fuerzas y destruyen la ciudad capital del imperio asirio, que es Nínive, allá por el año 612, antes de nuestra era aproximadamente, para dar paso pues nada más y nada menos que al imperio neobabilónico. Ahí está, el imperio neobabilónico. Este imperio en realidad pues va a caer en el año 539. Sin duda el imperio neobabilónico es considerado como el dominio territorial pues de los caldeos, en la cual pues ahí el principal emperador va a ser Nabucodonosor II, quien emprendió pues campañas militares contra Egipto, arrasó con Jerusalén, e incluso va a mandar a construir los jardines colgantes de Babilonia, considerada pues una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Recuerda, Nabucodonosor II manda a construir esta imponente construcción llamada pues los jardines colgantes de Babilonia. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿hay quien ingresar acá? Muy bien, vamos a ver. Ya está. Muy bien, chicos. Eso es pues con respecto pues al imperio babilonio, ¿no? Profesor, ¿y en manos de quién cae el imperio babilónico? Bueno, cae en manos del emperador persa Ciro II, como mencioné hace poco, en el año 539 antes de nuestra era. Y a partir pues de ahí, de ese momento, Mesopotamia pues fue convertida en una provincia del imperio persa. No olviden eso. Y se pone fin pues sin duda a las culturas que se desarrollaron en Mesopotamia. Muy bien, chicos. Hasta aquí con respecto a la cultura de Mesopotamia. Antes de hablar sobre los egipcios, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a hablar sobre el antiguo Egipto, chicos. A ver, vamos a ver acá. Continuamos. Ahí está, ¿no? Egipto. En el caso de Egipto también vamos a hablar un poco sobre su ubicación geográfica, jóvenes. Miren, observen el mapa. Toda esta zona que ven es el antiguo Egipto. Herodoto ya una vez dijo que Egipto es un don del Nilo. ¿Por qué? Porque el río Nilo, que es su principal río, va a permitir pues que estas tierras sean muy fértiles, sobre todo en lo que conocemos como la Baja Mesopotamia. Profesor, ¿y por qué cuando habla usted de Baja Mesopotamia, usted menciona la parte norte? A ver, vamos a poner acá un lapicerito. Ahí está. Ven hasta acá, parte. Ahí estoy yo redondeándola. Ven ahí, esa parte, bien, el norte, ¿no? Y la Alta Mesopotamia va a ser pues, la parte sur. Ahí está. Profesor, ¿y por qué la Baja Mesopotamia es conocida como el norte? O el norte de Egipto, ¿por qué es conocida como Baja Mesopotamia? Y el sur de Egipto es conocida como la Alta Mesopotamia. Se le llama así porque el río va
de sur a norte y desemboca aquí en el mar Mediterráneo, chicos. Voy a colocar acá mi puntero láser. Aquí, desarrolla en el mar Mediterráneo, porque está obviamente el nivel del mar baja. En cambio, en esta parte sur se le llama Alto Egipto, porque acá son zonas montañosas, donde obviamente el río está en subida, ¿no? Y luego en su trayecto empieza a ir bajando, bajando hasta llegar a zona plana, para luego desembocar en forma de delta al mar Mediterráneo. En geografía, delta significa que el río se va a dividir en varias ramificaciones, como usted puede ver aquí. Y esta después es la zona más productiva y que es la cual pues el antiguo Egipto se desarrolló mucho más por las tierras fértiles. Tanto es así, chicos, que acá están las principales pirámides de Egipto. Recuérdalo eso, ¿no? En el Bajo Egipto es donde obviamente hay un gran desarrollo económico. ¿Sí? Muy bien. ¿Gracias a qué? Gracias, pues, sin duda, al río Nilo. Entonces, no debes olvidarte que cuando hablamos de ubicación geográfica, Egipto, la gran civilización egipcia, está pues en el noreste de África. Mayormente es cierto, es una zona desértica, pero que cuenta sin duda con la presencia del río Nilo, que nutre ese desierto, formando pues un extenso valle. Justamente en su tránsito, el territorio egipcio, ¿no? Queda pues, como te mencioné, dividido en dos grandes áreas, ¿no? El Bajo Egipto, que es una zona altamente fértil, donde desemboca el río Nilo en el mar Mediterráneo, y el Alto Egipto. Ahora, profesor, ¿qué hace que el río Nilo permita pues que las tierras sean fértiles? Bueno, cada año, jóvenes, durante la época de lluvias, se produce pues la crecida del río Nilo. Cuando estas aguas pues se retiran, porque obviamente al crecer desborda ese río y inunda toda esta zona, pues cuando las aguas se empiezan a ir retirando, dejan una capa de lodo cargada pues de muy importantes nutrientes, llamado el limo, ¿no? Limo. Con esto, pues prácticamente esta zona o este valle queda totalmente fertilizado o fértil para la siembra de los productos agrícolas. Por eso que también a esta zona del antiguo Egipto se le conoce como la Tierra Negra, por el limo que deja el desborde de este río, ¿no? El limo. En este caso hablamos del río Nilo, ¿ya? Del río Nilo. Profesora, ¿a qué se dedica mayormente el antiguo Egipto? ¿Cuál era su principal actividad? Bueno, también la agricultura, chicos. La agricultura sin duda era una de las más importantes actividades del antiguo Egipto, ¿correcto? Ellos tuvieron un importante desarrollo, pero también de la ganadería. Los egipcios, por ejemplo, fueron los pioneros en la preparación de la cerveza, por ejemplo, ¿no? Pues ahí, si pensabas pues, que de dónde viene el proceso de la cerveza, pues viene obviamente sin duda del antiguo Egipto. Eso es muy importante, por si acaso. Por ahí, si de repente no sabías, pues ahora ya tienes un conocimiento, ¿no? Que los egipcios fueron los inventores de la cerveza, ¿no? De la cerveza. En fin. Y bueno, gracias, pues, repito, al río Nilo, pudieron cultivar cebada, trigo. Muchos de ellos, pues, de estos productos tenían excedentes y podían comercializarlos con otros pueblos, ¿correcto? Eso también es fundamental reconocerlo. E incluso ellos también cultivaron el papiro, y el papiro es importante porque gracias al papiro, de ahí pues donde también desarrollan un tipo de escritura, que lo van a plasmar en esa planta, llamado papiro. ¿Perdón? Y aquí también un gran aporte o un gran soporte de la sociedad egipcia es sin duda la población campesina, en la cual pues entregaban su fuerza laboral a favor del Estado egipcio. Se dice pues que son ellos los que construyeron las pirámides, no fueron esclavos, porque se necesitaba pues mano de obra especializada para la construcción de estas grandes pirámides, hechas mayormente pues de piedra caliza, que pesaban pues toneladas y toneladas, chicos. Muy bien. Y a diferencia pues de los mesopotamios, los egipcios durante la construcción de las pirámides, ellos no llegaron a conocer la rueda, por ejemplo. Pero se utilizaban cinceles hechas de cobre. Eso también es importante mencionarlo. Muy bien.
Vamos a continuar. Aquí están, ¿no? Los aportes culturales más importantes de la cultura. Ah, perdón, la sociedad egipcia. Ahí está, me había olvidado de la sociedad egipcia. Bueno, en la cabeza pues está pues el faraón, su familia, los sumos sacerdotes, la clase, la aristocracia guerrera y la burocracia estatal, como el caso de los escribas, por ejemplo, que eran hombres muy eruditos, muy sabios, eran pues los que eh, todo lo registraban a través pues de la escritura. Y por último tenemos a la población conformada pues por los campesinos, llamados también felá, así se les conoce a los campesinos en el antiguo Egipto, artesanos y por último pues los esclavos. Ahí están los esclavos. ¿Qué otro aporte, profesor, podemos conocer de la cultura egipcia? Bueno, sin duda pues son las pirámides. Recuerden que los grandes monumentos principalmente eran religiosos. ¿Qué era una pirámide? Pues era un mausoleo donde estaba ahí enterrado, donde se enterraba el faraón. Pero hay que recordar pues que las pirámides no siempre fueron imponentes, es decir, en un inicio las primeras pirámides truncas eran las llamadas mastabas, como es el caso de Saqqara, por ejemplo. Es una mastaba, por ejemplo. Ahí llegaron a entender que para poder construir más alto tenían que tener base cada vez mayor en la parte superficial. Y ahí, pues, gracias al ensayo y error, lograron, pues, construir esta gran pirámide. Pero esto se dio durante mayormente el antiguo Egipto, ¿no? Es decir, el periodo del imperio antiguo en Egipto, chicos. Ahora vamos a ver más adelante sobre su proceso histórico. Más bien ya en los últimos siglos los faraones ya no se enterraban en las grandes pirámides porque aparte de durar mucho tiempo, por ejemplo, se dice pues que Ops terminó de ser construida después de 20 años, donde se utilizó pues más de 2 millones de piedra caliza, donde pesaban un montón de toneladas. Y bueno, debido pues a lo costoso que era y a los años que duraba construirlo, pues los egipcios dejaron de construir pirámides y más bien se dedicaron a la construcción de hipogeos, como lo puedes ver acá, que son una especie de cámaras subterráneas. Los últimos faraones del antiguo Egipto fueron encontrados en cámaras subterráneas, en hipogeos, enterrados en lo que los arqueólogos llaman el Valle de los Reyes. Justamente ahí es donde encontraron la momia de Tutankamón, por ejemplo, en un hipogeo, es decir, en un mausoleo subterráneo. Entonces, habían tres tipos de centros funerarios, ¿no? Las mastabas, que se desarrollaron en un inicio, luego las pirámides propiamente dicho que conocemos, y los hipogeos, que mayormente se desarrollaron en un periodo llamado el Imperio Nuevo de Egipto. ¿Qué otros aportes, profesor, tiene con respecto a la cultura egipcia? Hablemos, pues, de la escritura. Mayormente la escritura egipcia se caracteriza por uso de signos e imágenes, mayormente de animales y objetos, chicos. Y los jeroglíficos obviamente han ido evolucionando con el paso del tiempo, en la cual pues vamos a encontrar dos tipos mayormente de escritura, ¿no? Una de ellas es la llamada escritura hierática, ¿de acuerdo? Hierática, como ves acá, que luego es mayormente utilizado por los sacerdotes, pero que luego va a ir desapareciendo con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque luego quieren, en este caso, la escritura luego va a hacer un poco más sencilla, ¿no? Ya no tan compleja como se hacía en esa época. Y la otra, pues tenemos la demótica, como puedes tú apreciar ahí, ¿no? En este caso, pues, la escritura hierática es una escritura jeroglífica abreviada, usada con fines sacerdotales, que luego, repito, va a dejar de usarse, y más bien la que se va a mantener es la escritura demótica, eh, no es otra cosa que una escritura hierática, pero simplificada, sencilla, más bien usada con fines comerciales, ¿de acuerdo? Por ahí dicen, profesor, lo usaba el pueblo. Bueno, hay que tener mucho cuidado con la designación, porque recuerde que el campesino, el artesano, estaba prohibido de estudiar o siquiera llegar a conocer la escritura jeroglífica. Estaba prohibido. Mayormente esta escritura, repito, era con fines comerciales, ¿correcto? Ahí está.
Entonces, profe, ¿qué significa escritura jeroglífica? Bueno, es una escritura sagrada, pues, que se utilizaron obviamente incluso desde inicios de o de los orígenes del imperio egipcio. O sea, no es algo nuevo, ya viene pues desde mucho tiempo atrás. Justamente vamos a hablar un poco acerca del proceso histórico, no se preocupen. Así como hemos hablado de Mesopotamia, también vamos a hablar pues sobre el proceso histórico del Antiguo Egipto. Bien. Observen acá, chicos. Aquí vamos a ver dos importantes reyes. Este rey representa al Alto Egipto y tiene este símbolo como gobernante del Alto Egipto. ¿Qué color es? Blanco. Y en cambio el rey del Bajo Egipto tiene esta forma, que es de color rojo. Cuando el Alto y el Bajo Egipto se unen, estos dos, por así decirlo, coronas van a unificarse. ¿Qué, profesor? ¿Egipto de frente no pasó a gobernar el faraón? No, fue por todo un proceso. Antes habían dos grandes reinos, cada uno con una determinada cantidad de pueblos, llamado nomos, y cada nomo pues obviamente estaba gobernado por un importante personaje, que al final pues estas se llegan a unificar y van a ser luego gobernadas por un rey. Va a haber un rey en el Alto Egipto y otro en el Bajo Egipto. Pero al final, un rey del Bajo Egipto llamado Narmer o Menes es el que va a unificar el Alto y el Bajo Egipto. ¿De acuerdo? Hay que recordar pues que el proceso histórico del Antiguo Egipto se divide pues en Imperio Nuevo, Imperio Medio, perdón, Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Pero antes que surge el Imperio Antiguo, había un periodo llamado el periodo predinástico, es decir, antes de la aparición de los primeros faraones. Y se inicia pues con la formación de las primeras aldeas tras la revolución neolítica. Estas aldeas que con el tiempo se van a llamar nomos, una especie de provincias, que va a estar al mando de un nomarca. Con el paso del tiempo, como te mencioné hace poco, las nomarcas se juntan, se unen y van a formar dos reinos, un reino del Alto Egipto y un reino del Bajo Egipto. Narmer o Menes, que es rey del Bajo Egipto, une a los nomos del Alto y el Bajo Egipto. Y con él pues inicia la primera dinastía. En este caso, la primera dinastía va a estar, obviamente, va a empezar con Narmer o también con Menes, ¿no? El primer faraón. A este primer periodo se le va a llamar el periodo tinita, debido pues a la hegemonía de la ciudad llamada Tinis, que va a ser obviamente la capital del primer faraón de Egipto. Entonces, en el Imperio Antiguo destaca pues Menes o Narmer, también conocido como el Rey Escorpión. Así también se le denomina, ¿de acuerdo? Narmer o Menes. Y tenemos pues también a Mentuhotep, que va a ser importante. Ya más adelante voy a mencionar por qué es importante el Mentuhotep. Y también a Amosis, ¿no? Durante el Imperio Nuevo. Vamos a ir viendo paso a paso. Pero acuérdense de estos nombres, ¿ah? Acuérdate de Mentuhotep y de Amosis, ¿de acuerdo? Acuérdate de ellos, que vamos a hablar más adelante. Bien, ¿cómo empieza todo, profesor? Bueno, el Alto Egipto y el Bajo Egipto se unen, obviamente por la fuerza, bajo la vía militar. El Bajo Egipto, perdón, el Alto Egipto, me había olvidado, Narmer Menes es rey del Alto Egipto. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué el Alto Egipto controla el Bajo Egipto? ¿Qué había en el Bajo Egipto, chicos? El delta. ¿Qué había en el delta? Tierras agrícolas altamente productivas. Entonces el Alto Egipto quería también tener los recursos que poseía el Bajo Egipto. Y es por eso pues que el rey Narmer, rey del Alto Egipto, utiliza su fuerza militar para anexar el Bajo Egipto y convertirlo pues en el primer imperio, ¿no? En el primer imperio que con el tiempo se va a llamar eso Imperio Antiguo, ¿correcto? Y bueno, estamos entrando pues a lo que conocemos como el periodo predinástico, ahí está, ¿no? El periodo predinástico, acuérdate, predinástico, ¿no?
donde Narmer unifica el Alto y Bajo Egipto y funda su capital en la ciudad de Tinis. ¿De acuerdo? Acuérdate de esa parte, ¿no? Tinis, ¿sí? Tinis. Muy bien. Ahí vamos, estamos viendo pues cómo, miren, los dos reyes o las dos coronas se unen o se unifican, ¿no? Ahí está, ¿no? Una gran corona a la cual pues a este representante se le va a llamar faraón. Ahí está, ¿no? El faraón. ¿Sí? Muy bien. Del periodo predinástico, dos cosas principalmente que te van a preguntar, ¿no? ¿Quién fue el unificador del Alto Egipto? Narmer o Menes o Rey Escorpión. Y la ciudad principal va a estar en Tinis. Por eso también se le conoce esto como periodo tinita. ¿Correcto? Con el paso del tiempo, las nuevas dinastías van a ir consolidándose en el Bajo Egipto y a esto pues lo vamos a llamar el Imperio Antiguo, ¿no? Ahí está, ¿no? El periodo primero es el periodo predinástico, que es tinita, ahí está, que es, o periodo tinita, ¿ya? Justamente por estar ahí la ciudad más importante llamada Tinis, ¿correcto? Tinis. Y luego pues está el periodo Menfita o Memphis, ¿no? ¿Debido a qué? Debido pues que la ciudad ahora se va a trasladar en la ciudad de Memphis, ¿no? Ahora, en el Imperio Antiguo, quien va a destacar es el faraón Sócer, que es de la tercera dinastía. ¿Y por qué es importante por eso Sócer? Porque con él se da la construcción de las primeras pirámides, mayormente pues en la zona de Giza, al sur, o perdón, al norte de Egipto, ¿no? En el Bajo Egipto, acá está. ¿Ve? Y obviamente se va a llamar por eso periodo menfita, debido pues a la importancia que tiene esta ciudad como la nueva capital del Antiguo Egipto. Entonces, recuérdalo, Sócer, ¿correcto? De la tercera dinastía, manda a construir las pirámides de Egipto. Obviamente no son las pirámides triangulares que conocemos, sino son las pirámides mastabas, ¿no? Las escalonadas en Saqqara, diseñadas pues por el gran arquitecto Imhotep, que posteriormente fue divinizado debido al gran aporte que él tuvo para la construcción que posteriormente vamos a ver de las grandes pirámides de Egipto, ¿no? Como la de Keops, Kefren y Miserino, ¿no? Justamente en el Imperio Antiguo, chicos, se construye pues en Gizeh las grandes pirámides, pero eso ya va a pertenecer pues a la cuarta dinastía, ¿no? Como es el caso de Keops, de Kefren y Miserino. Ahora, ya debido pues al poder autoritario del faraón y de la casta militar, la población se rebela, ¿no? Los nomos, los pueblos, se rebelan, buscan su independencia y rompen con la unidad de Egipto. Ahí a esta ruptura se conoce como el primer periodo intermedio, ¿de acuerdo? El primer periodo intermedio. Por ahí, si te gustaría saber cuánto medía la pirámide más grande, que es la de Keops, más o menos 146 metros de altura. Y que se utilizó pues miles y miles de personas para poder mandarla a construir, la cual pues duró varias décadas. ¿Y qué eran las pirámides? Era pues el lugar del descanso final de los faraones, ¿correcto? Que obviamente estas pirámides se mandaron a construir durante el Imperio Antiguo, pero más adelante, durante el Imperio Medio y Nuevo, ya no. Justamente vamos a hablar sobre el Imperio Medio, chicos. Recuerden que el Imperio Antiguo colapsó para dar paso pues, a cierta autonomía de los nomos, para luego pues, ser unificados a la fuerza. ¿Y quién es el emperador, profesor, que mandó unificar y que va a colocar su capital en Tebas, que es la ciudad pues, más importante? Mentuhotep, como te había mencionado, ¿no? Por eso te dije, no pierdas de vista Mentuhotep, acuérdate de él, así es, ¿no? Mentuhotep, chicos, acabó con la crisis que se había dado luego de la caída del Imperio Antiguo y restablece la unidad del Antiguo Egipto. Y es la ciudad, pues, de Tebas, la que se va a erigir como la nueva capital. Lamentablemente, con el paso del tiempo, en este periodo se produce pues, la invasión de los Hicsos. Ellos tenían un mayor desarrollo militar. Ellos traían pues consigo carros de guerra tirados por los caballos
y también contaban con armas de bronce. Los Hicsos rápidamente pues controlaron todo el delta del Nilo y establecieron su propia capital, llamada Avaris. Y ahí pues donde se da pues el segundo periodo intermedio, ¿no? Nuevamente pues Egipto está siendo invadida por grupos extranjeros. Hasta que con el paso del tiempo surge pues el imperio nuevo. ¿Y esto cómo se da, profesor? Bueno, desde Tebas pues se centralizó nuevamente el poder, va a ser pues el faraón Amosis, que culmina pues la expulsión de los Hicsos. Y va a ser Tutmosis III, chicos, que logra la mayor expansión territorial al invadir Fenicia, Palestina y Siria. ¿Ya? Acuérdate, Tutmosis III, el que logró la mayor expansión territorial en el Antiguo Egipto. Luego Amenofis III manda pues a construir un templo, el templo de Amón, en el palacio de Luxor y en los famosos colosos de Menmón, así se llama llamar. ¿No? Pero no va a ser pero su hijo, jóvenes, va a incluso ir más allá de lo que hizo su padre, Amenofis IV. Él impuso por primera vez en la historia del Antiguo Egipto, chicos, el monoteísmo, en la cual solamente va a permitir que adoren al dios Atón o el dios Sol. Y bueno, Amenofis IV cambia de nombre, se va a hacer llamar Akenatón. Él va a hacer una importante reforma religiosa. Incluso su propia religión la va a llamar amarniana. Y va a trasladar su capital, a la cual lo va a bautizar Tel el Amarna. ¿No? Tel el Amarna va a ser la capital que va a imponer el faraón Akenatón. Este señor contó con el apoyo de su esposa, una mujer también muy conocida en la historia, que era Nefertiti. Profesor, ¿y por qué Akenatón quiso hacer una reforma? ¿Por qué quiso imponer el monoteísmo? Bueno, el objetivo principal de Akenatón era afianzar la autoridad del faraón y debilitar la influencia del sacerdocio, o de la casta sacerdotal, que ya tenían como deidad principal a Amon-Ra en la ciudad de Tebas. Ahora, esta reforma pues no gustó a ciertos sectores del poder que se consideran amenazados, como es el caso, por ejemplo, de la casta sacerdotal y la casta militar. Por eso que esta reforma religiosa implantada por Akenatón va a provocar pues cruentos enfrentamientos, guerras internas. Y esa guerra interna pues, fue aprovechada por los hititas, que lograron pues a controlar y apropiarse de la ciudad del Canaán, por ejemplo. Cuando Akenatón muere, jóvenes, su hijo Tutankamón, que también es muy famoso, va obviamente a desbaratar todas las reformas que había implementado su padre. ¿De acuerdo? Es decir, eh, va a ser persuadido por la casta sacerdotal y por la casta militar a que desbarate todo tipo de reforma o de continuismo que había desarrollado su padre. ¿Qué es entonces Tutankamón, profesor? Bueno, restableció el poder y el politeísmo, restableció el poder a favor de los sacerdotes y instauró otra vez el politeísmo. O no instauró, sino permitió que otra vez el politeísmo regrese. Tutankamón fue uno de los faraones que perdió la vida muy joven. Recuerden que su tumba fue descubierta ya por el año 1922 y es considerado pues uno de los más importantes descubrimientos, porque ahí se encontraron pues sus ornamentas, las riquezas que ostentaba este importante mandatario. Otro personaje importante del Imperio Nuevo es sin duda la acción de Ramsés II. Él recupera pues su grandeza económica, política, militar, ¿no? como gobernante. Egipto empieza pues, a tener un ligero crecimiento en todos los campos. Tuvo que enfrentar pues una batalla que lo perdió con los hititas y al final tuvo que firmar un pacto. Por eso pues ese pacto es el de Kadesh. Y ojo, el pacto de Kadesh, jóvenes, yo también es otro dato importante que quiero que lo apuntes. El pacto de Kadesh es considerado como el primer tratado
internacional de la historia. Este mismo gobernante mandó a construir un gran templo, el templo de Abu Simbel, ¿correcto? Abu Simbel. Eso es lo que quería yo mencionarte. Muy bien. Bueno, es básicamente, ¿no? Y bueno, el Imperio Nuevo pues entra en un proceso de decadencia, jóvenes. Egipto entra a un periodo de crisis donde van a haber pues pugnas internas por el poder, llegan a haber nuevas invasiones al antiguo Egipto, ¿no? Por ejemplo, grupos del sur de África como los libios, los nubios, los etíopes. Luego se produce pues la invasión del Imperio Asirio, que te había mencionado en la anterior clase hace poco, que impuso una dinastía, ¿no? Una dinastía en la ciudad de Sais, bajo el control de los asirios, obviamente. Pero uno de los reyes de la ciudad de Sais, llamado Samético, heredero de esa dinastía, rompe la influencia con los asirios. Inicia pues un gobierno autónomo. A esto pues se le conoce como un periodo de prosperidad, de independencia y autonomía llamado el Renacimiento Saíta, pero que no va a ser por mucho tiempo. Allá por el año 525 antes de nuestra era, eh, los persas someten a los egipcios. Posteriormente, las tropas de Alejandro controlan a este importante país, ¿no? Este importante país del Nilo, para luego, pues, luego ser gobernada por la dinastía macedónica, allá por el año 332, donde van a gobernar pues una serie de descendientes de esta dinastía, y la última reina o la última faraona de Egipto, claro está, que es descendiente de los Ptolomeo, ¿no? Que es una que pertenece a, los, de la, a Macedonia, me refiero a Cleopatra, va a ser pues la última gobernante, ¿no? Que al final pues va a ser derrotada por los romanos, a la cual pues la convierte en una provincia romana. ¿Quién lo derrota? Octavio, que luego se va a llamar pues Augusto. Ya cuando hablemos de Roma, nos concentraremos más en él. Y bueno, pues Egipto, pues luego de la derrota de Cleopatra, pasa a manos de Roma allá por el año 31 antes de nuestra era. Y así pues como se pone fin a esta gran civilización, la de los egipcios. Quiero aclarar también pues que los egipcios eran politeístas, chicos. Ellos adoraban a muchos dioses. Ahora, muchos dirán, profesor, sí, algunos dioses, Osiris, Set, Isis, Horus, pero en realidad adoraban a miles de dioses. Los más conocidos obviamente son los que acabo de mencionarte, ¿no? ¿Correcto? Pero, por ejemplo, entre sus principales deidades estaba pues Osiris, que era el dios de la resurrección, Isis, que era la diosa de la luna y esposa de Osiris, Horus, dios de los cielos, siempre estaba representado con cabeza de halcón, el dios Set, que era el dios de la oscuridad, hermano de Osiris, Anubis, que era pues el dios del embalsamamiento o modificación, porque los egipcios también eran expertos en la modificación, y estaba representado por la cabeza de un chacal, ojo, no de un perro, sino de la cabeza de un chacal. Pero también habían animales que los divinizaban, como era, por ejemplo, el buey, en la cual lo llamaban el dios Api o Hapi, ¿no? Dios Api, en realidad, ¿no? Que era el dios del Nilo y de la fertilidad. Ya está. En cuanto a ciencia, profesor, ¿qué destacaban? También destacaron las matemáticas. Por ejemplo, ellos son los fundadores de la geometría, chicos. Y su sistema de numeración fue decimal, ¿no? 10, 20, 30, 40. ¿Desarrollaron la astronomía? Sí. Llegaron incluso a conocer o implementar un calendario de 365 días, que es el calendario que nosotros usamos. Y en cuanto a medicina, ellos desarrollaron importantes técnicas, ¿no? Para embalsamar y modificar cadáveres. Recuerden que solamente hay 3 culturas que lograron la modificación. Una de ellas en el antiguo Egipto, en la antigua China y en los Andes centrales, principalmente en el Perú. Ahora, si por ahí me pregunta, profesor, en cuanto a la estructura social, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, eran funcionarios importantes que conocían un tipo de escritura, la demótica, y que de hecho, pues sin duda se encargaban de todo tipo de registros
de los impuestos, de la contabilidad del Estado, ¿no? Del Estado egipcio, ¿de acuerdo? Eso por si acaso, si por ahí pues nos llegan a preguntar, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí pues el tema de las culturas del Antiguo Oriente, en este caso de Mesopotamia, Egipto. Ahora vamos a pasar a las preguntas correspondientes. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos, con respecto a la clase de hoy? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces vamos a desarrollar las preguntas, ¿ya, chicos?